nuevo escenario político. Es el tema de esta mesa mulera, que ya van dos en los viernes, así que ya estamos creando una mesa más entre las varias que tenemos. Y vamos a conversar sobre el cambio de gabinete, qué ha hecho el nuevo gabinete en estos primeros días, a dónde va, qué representa, qué se espera del mensaje del presidente el 28 de julio, en qué ha quedado finalmente la confrontación con el Congreso y la reforma política, y qué está pasando en términos de el movimiento social, las protestas que cada vez vemos más en diferentes lugares y regiones del país. Y para hablar sobre ese tema, vamos a conversar hoy día con Juan de la Puente, que es politólogo, columnista de La República, miembro del Comité Editorial de La República, analista política, y con Carmen Irizarbe, que es politóloga, antropóloga, ha sido directora del Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Universidad Católica, y profesora de esa universidad. Un gusto conversar con ambos. Bienvenidos a esta mesa mulera. Gracias por la invitación, Javier. Un gusto, muchas gracias. Un gusto, Juan, Juan. cuando se nombró a Cateriano, yo te escuché al día siguiente con cierta expectativa. Ajá. Sentí que Juan de la Puente decía, ha sido un nombramiento correcto, Cateriano es un hombre con experiencia política. ¿Cómo lo ves en estos primeros días? ¿Sigues teniendo la misma opinión o algo ha cambiado en tu mirada a partir de ciertas acciones y actos o declaraciones que ha dado el primer ministro? Siempre tengo expectativas, digamos, ¿no? Y porque me parece que le vaya bien en esta etapa al gobierno en la reactivación y el control de la pandemia es bueno para todos. Y me sigue pareciendo de algún modo todavía que la designación de un nuevo gabinete implicaba resolver el tema de la agenda política, el perfil político del gobierno y precisar el esquema de reactivación de la economía que necesita mucho de agenda social. Creo que en estos días, por lo menos en las últimas 72 horas, este sentido se ha desdibujado. Primero porque si bien es cierto que empezó bien con el diálogo y estableciendo el intento de una nueva promesa política cateriano, creo que ha cometido errores. El principal es que creo que ha despertado demasiadas expectativas políticas en el liderazgo empresarial, en el sentido que hay que forzar la reactivación, incluso sin derechos o contra derechos. Y en segundo lugar, creo que ejerce una presidencia del Consejo de Ministros pensando casi como que es un socio del presidente. En la última conferencia de prensa vi que además hacía esfuerzos por diferenciarse el presidente, es decir, usted es esto y yo soy otra cosa. Mire, el presidencialismo peruano es un presidencialismo, es moderado, pero sigue siendo un presidencialismo fuerte. Y entonces el presidencialismo es una cama pequeña, es una cama de una sola plaza. Y entonces el presidente ha tenido, con eso termino, 4 gabinetes, 2 íntimos y 2 abiertos. Los íntimos fueron el de Ceballos y el de Villanueva. Y cuando se vio con la necesidad de abrirse más a un gabinete un poquito más grande, más amplio, más plural, lo ha hecho con Del Solar y ahora con Cateriano. Pero si es que no se entiende el sentido que la responsabilidad política es del presidente, y si no se entiende el papel articulador, no preeminente de la presidencia del Consejo de Ministros, podríamos tener rápidamente dificultades al interior del gabinete y, en segundo, por orientación política en relación a la sociedad, ¿no? Carmen, tu opinión sobre el nombramiento de Cateriano en primer lugar, el gabinete y lo que han sido estos primeros días de su gestión. Sí, bueno, los primeros días creo que coincido con Juan en que se han enviado una serie de gestos que preocupan, ¿no? Ahora, a mí me parece que coincido con Juan en que el rol aquí del presidente del Consejo de Ministros era resolver la agenda y tener un perfil claro. Creo que eso lo ha marcado, ¿no? Estamos viendo un gobierno y eso es no solamente el mensaje que hemos escuchado hace pocos días, son también las primeras declaraciones y entrevistas del presidente del Consejo de Ministros. Su
su interés es reactivar la economía, ¿no? Y aquí se utilizan una serie de eufemismos, reactivar, eh, alentar, agilizar, destrabar, ¿no es cierto? Eufemismos que nos conducen directamente al terreno del recorte de derechos, ¿no? Que es un proceso de larga data ya en el país. O sea, nosotros, escuchaba la otra vez algunos comentarios, en el Perú tenemos una ciudadanía incompleta, frágil, no se han logrado los derechos sociales, culturales, se ha avanzado en lo político y en lo civil. Yo diría que hace ya unas 3 décadas estamos en un franco retroceso y proceso de recorte, ¿no? Yo a eso le llamo un proceso de desciudadanización, que se está acelerando con mucha fuerza en este contexto. Y el nombramiento del ministro de Trabajo, una persona con mínimas credenciales, si alguna quizás, para el cargo tan importante que tiene, ¿no? Y en las palabras del ministro vemos precisamente esa mirada sobre lo que hay que hacer con el país, ¿no? Los términos que utiliza el presidente del Consejo de Ministros son bien interesantes. También él habla de un estado de guerra, ¿no? En una entrevista que dio, dice que estamos en un estado de guerra. Luego dice que hay que luchar contra la delincuencia, ¿no? Contra el uso informático de la iniciativa privada. Y entonces uno se pregunta, ¿en guerra contra quién estamos? ¿Contra un virus? ¿No? ¿O es, digamos, un subtexto que ha recorrido el país también por décadas, ¿no? Entre formas de entender cómo avanzar, cómo promover el desarrollo, cómo resolver las cuestiones difíciles, ¿no? Él habló también un poco así a lo Churchill en sus primeras intervenciones. eh, tienen este ánimo bélico, y yo la verdad no puedo evitar remontarme a los años del conflicto armado interno, ¿no? Es el episodio de violencia más fuerte en nuestra memoria todavía, y con secuelas que aún vivimos, unos más que otros, ¿no? Entonces, estas metáforas nos hablan, creo yo, no de un ánimo de integrar, de encontrar salidas que sean inclusivas, que se hagan cargo de los problemas de larga data del país también, sino quizás de polarizar aún más. Eso me parece peligrosísimo en el planteamiento del presidente del Consejo de Ministros. Quería profundizar un poco en lo que han planteado, porque mi impresión cuando nombraron a Cateriano era, vamos a tener 2 gabinetes. El de la reactivación, entre comillas, lo que he estado hablando un poco también, los dos lo han mencionado, mirando hacia los empresarios y para dialogar con el Congreso, y el de la pandemia, con Massetti y Martos, ¿no? Y claro, en la primera conferencia, por la situación crítica de Arequipa en primer lugar, que creo que ha hecho que se vuelva a colocar el tema de la pandemia en primer plano después de varios días de estar hablando de otros temas, ¿no? Prácticamente la palabra reactivación desapareció. Entonces, no es también parte del problema de Cateriano que no termina, ahí Juan quizás no termina de encontrar una ubicación. En ese sentido, yo hacía un comentario el otro día en redes de que yo veía desubicado al primer ministro en términos de entra a jugar un rol, pero el contexto ha cambiado, no es que ha cambiado, sino que Arequipa nos devolvió la pandemia en toda su expresión, o la pandemia continuaba, pero había desaparecido del debate público. Entonces ahora tenemos un primer ministro que en la conferencia del otro día no tenía nada que decir. Juan, ¿cómo Sí, la ves? yo creo que no estimamos todavía la profundidad de lo que estamos viviendo. Para mí la palabra crisis no grafica todo lo que estamos viviendo. Yo prefiero hablar de una gran depresión, ¿no? Habíamos evitado durante años el mix entre crisis política y crisis económica, como tenían otros vecinos, Chile, Brasil, Ecuador. Y ahora no solo tenemos crisis política más crisis económica, sino una pandemia resistente. Entonces, el calado de esta etapa me parece muy importante para las respuestas. Y lo que hemos tenido en muchos aspectos son respuestas intuitivas, en lo político y en lo económico. Es cierto que la única certidumbre que hoy tenemos es que hay reactivación. La alternativa a este esquema de reactivación no es una alternativa completa.
hay elementos críticos. Yo quisiera que haya más demanda, más bonos, más subsidios, más agenda social. Pero esa es la única certidumbre que tenemos. Y en cambio, en el terreno político, el gabinete llega cuando no había agenda pública, no había agenda política, y había lo que yo denomino una especie de momento de nadie, ¿no? Es decir, el gobierno se había silenciado en términos programáticos, no había agenda pública y era necesario retomar la iniciativa. Los primeros días de Cateriano me parecieron muy interesantes, diálogo, levantar la voz políticamente para animar al país, pero creo que en eso o se excedió o falta más contenidos, como dices tú. Y en ese punto yo creo que es importante lo que acaba de decir Carmen respecto al relato bélico de esto. Yo lo había desde el inicio, había cuestionado este relato bélico. ¿Saben por qué? Porque el relato bélico desmoviliza a la gente. Porque en la guerra lo más importante son los soldados. Y son las victorias y no importan los muertos, ¿no? Y esta no es una guerra. Entonces, volver al relato bélico me parece terrible. Más bien hay que movilizar. Esta es una campaña del país. Y por eso es que yo insistía y sigo insistiendo en la necesidad de producir un diálogo que tenga efectos, porque diálogo sin pacto no tiene ningún sentido. La hoja de ruta que necesitamos es una hoja pactada por la dimensión de lo que estamos viviendo. Ahora, ahí, Carmen, tú has planteado que estamos en la continuidad de un modelo que tiene 30 años, ¿no? Prácticamente 30 años, ¿no? Y que entonces Cateriano termina siendo, ya fue una ficha de ese modelo, además en otro momento, pero claro, su agenda, o sea, ¿cómo dialoga? Puedo entender lo que plantea Juan de el diálogo con las fuerzas políticas, pero ¿cómo dialoga con otros sectores del país? ¿No? El ministro de Trabajo no se ve alguien que ni tenga experiencia en haber dialogado con sectores sindicales. En Espinar le mandan la tropa a la gente que está haciendo un cacerolazo, ¿no? Entonces, ¿se puede establecer ese diálogo en los términos que Cateriano lo imagina o cuáles son los términos que tendría que tener y con quién tiene que dialogar en todo caso el primer ministro, ¿no? Más allá de todo lo que se ha comentado sobre su reunión con Luis Bedoya, ¿no? Que es, creo que con la última persona con la que tenía que dialogar, pero bueno. Sí, ¿Con quién tiene que dialogar el gabinete? Por lo menos dialogar públicamente, ¿no? Él, por supuesto, puede conversar con quien le parezca, pero él elige mostrar esa foto, ¿no? Además, entrevistando a un líder que pertenece al siglo XX, un partido que ya no existe, que no pinta nada, y sin mascarilla, ¿no? Además, sin mascarilla el señor Bedoya. En fin, realmente un desatino. Y no lo vemos interesándose, por ejemplo, por la situación en Espinar, que es terrible. Y ahí es donde yo veo pasando ya a las imágenes terribles que todos hemos visto de Espinar, los disparos, las muertes, ¿no? Y coincido con Juan, el tema es que aquí la metáfora no es solamente una metáfora, es muy real. Lo que hemos visto en Espinar es pues un episodio bélico, un guerrazo, ¿no? Entonces pareciera que aquí el señor Cateriano piensa quizás como el presidente de Chile, ¿no? Que está en guerra con su propia población. Esa es una pregunta que yo le haría. Yo le pediría una precisión al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque hemos visto en la región, antes de la pandemia, una serie de enfrentamientos fuertes, ¿no? Que se cortaron un poco con el proceso de la pandemia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Argentina, y el Perú estaba ahí un poco como, nosotros siempre vamos en la dirección contraria, ¿no? De los países históricamente siempre vamos para el otro lado. Entonces nosotros éramos los raros, aquí nada se removía mucho, ¿no? Pero esa combinación que señala Juan, ahora tenemos crisis económica y tenemos crisis política. Y tenemos un Estado que reprime con brutalidad a la población, algo que por cierto no es tampoco una novedad. O sea, la zona de Espinar o en Apurímac, por ejemplo, yo que hago trabajo de investigación en esas zonas, ¿no? O la zona de Huánuco, que hablábamos un poco antes de empezar el programa aquí con Juan también. Estos son territorios, son poblaciones, son grupos de ciudadanas y ciudadanos sometidos permanentemente a un estado de excepción de derechos, ya no diré suspendidos, en la práctica son conculcados,
¿sí? Porque un estado de emergencia constitucionalmente es una cuestión temporal y por asuntos puntuales, pero aquí tenemos lugares que viven hace años en una situación de excepción, y ahora esta situación de excepción se ha extendido al país y se viene prorrogando, ¿no? Y entonces empiezan a instalarse, creo yo, una serie de sentidos comunes sumamente peligrosos y a los que Juan hacía alusión. En una guerra, efectivamente, quienes importan más son los soldados, no la población movilizada, no la ciudadanía, no la reivindicación de derechos, y es verdad, las muertes no importan, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede permitir. Y aquí estamos retornando a, digamos, se están reabriendo, ¿no? Con la reapertura del espacio público, de las calles, con el relajamiento que está permitiendo el gobierno después de una política muy estricta para afrontar la pandemia, y un poco en la lógica de reactivar la economía, pero en una visión tan restringida de economía, ¿no? Economía pensada simplemente como consumo, ¿no? Yo digo, desarrollar el agro no es también hablar de economía, desarrollar, ¿no? Atender el tema de la pesca no es también la economía. Hay varios sectores importantes, no solo el consumo, pero el gobierno ha ido un poco por la lógica del consumo. Y bueno, creo que lo que vamos a ver también entonces es la reemergencia de lo público, de las discusiones, de los debates en un contexto muchísimo más duro que hace 4 meses, ¿no? Juan, en ese sentido, siguiendo un poco lo que plantea Carmen, ¿no? Los conflictos se van a reactivar, las protestas se están dando, o sea, no hay día que no hayan 2 o 3 plantones de personal de salud para comenzar, ¿no? El malestar de los universitarios por las clases virtuales, el problema de las poblaciones en Espinar, que si Cateriano pronuncia la palabra tía María, el malestar en Arequipa podría terminar canalizándose en ese sentido. Y ahí sí, una pregunta, lo conversamos antes de empezar. ¿Tú crees que Cateriano va a ser el último primer ministro de Vizcarra? ¿Va a llegar al 28 de julio del 21? ¿O la cosa no la tiene tan fácil como quizás pensó, creo yo, en un momento el primer ministro? Bueno, yo creo que no es una pregunta para la politología, ¿no? O es una pregunta para la filosofía, que es 1500 años más antiguo que la ciencia política, o quizás de repente hasta para el chamanismo en la perspectiva de la adivinación, ¿no? Yo desearía que lo sea, pero hay algunas cosas que a mí me preocupan en ese camino. El primero es que hay que recuperar la agenda. Nosotros, la promesa del 15 de marzo, que era la promesa, juntos enfrentamos la pandemia, el presidente ejerció su liderazgo y construyó una unidad nacional, esa agenda se ha ido primero ampliando, porque luego fue pandemia más ingresos, más empleo, pandemia más crisis humanitaria, pueblos originarios, asunto de los penales, pandemia más tensión, y llegamos luego a que, reitero, este momento de nadie, donde daría la impresión que no hay agenda. Podría decir un poco más, probablemente el sentido de esta gran depresión es el que a su interior cobija varias crisis grandes, crisis además que no se miran, la de salud con la economía, tienes el asunto de la pobreza e inseguridad alimentaria, tienes el asunto de la seguridad ciudadana que preocupa también a la gente, y eso invisibiliza crisis pequeñas, entre comillas, como por ejemplo lo que pasa en Arequipa, en Espinar, en Huánuco, etc. Mi impresión entonces es que en la medida en que se reconstruya la agenda, se usarán mejor los liderazgos. Hoy día tenemos que todos los liderazgos están a la baja. En el Perú las desaprobaciones son desaprobaciones contagiosas. Tenemos 2 países que son Chile y Colombia, donde los presidentes tienen menos aprobación. Los liderazgos están más gastados, pero ha habido una mejor gestión de la crisis, porque el liderazgo sin instituciones y sin mínimos pactos o acuerdos creo que no sirve. Entonces yo sigo insistiendo en este punto, en la necesidad de que se tenga que hacer un trazado de hoja de ruta. Mi impresión es que el 28 de julio... Sí. Ahí lo que te quería preguntar es justamente, ¿cuáles son esos puntos? Porque hay una serie de temas que repetimos siempre,
Estamos viendo la crisis de la descentralización, ¿no? Y claro, si la mira uno desde Lima, la va a ver distinta que desde Arequipa o desde Huánuco o desde Piura, pero unos van a decir que es culpa de los otros, pero hay una serie de temas, lo de salud que acaba de plantear, el tema del extractivismo en general, ¿no? Digamos, a Vizcarra le queda un año, y en este año él tiene que plantear algún tipo de hoja de ruta mínima, digamos, ¿no? Yo no estoy pidiendo la gran reforma, pero ¿qué nos tendría que plantear el presidente? Porque, sinceramente, el primer ministro yo lo veo conversando muy bien, pero incluso no lo veo más allá de pensar en la reforma política, que es un tema que a él siempre le ha interesado, en la reactivación económica, pero sin ver todos estos demás aspectos que ustedes han mencionado. Entonces, ahí te quería preguntar, Juan, y después también a Carmen, ¿qué es lo que Vizcarra tendría que plantear? Yo creo que primero hay que poner agenda social en la reactivación, ¿no? No yo, no los especialistas. El presidente del BCR ha dicho que necesitamos bonos, necesitamos subsidios. Y no puede ser que el subsidio del agro demore, no puede ser que el subsidio del transporte demore 60 días, que no se amplíe la cobertura ni la eficacia en la entrega de bonos, ¿no? Y evidentemente también hay un asunto de derechos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el primer elemento es cómo incorporar en la reactivación el concepto de demanda y una política social. Eso yo creo que es de primera. Segundo, a mí me parece que tiene que haber un pacto para una mejora del desempeño de la inversión pública. Eso no puede depender de los gobiernos regionales y locales ya, porque sabemos cuál es la situación. Y eso implica mucho, mucho empleo de la gente. Y ese empleo tiene que ser empleo con derechos, que yo creo que es fundamental. No puede haber una reactivación solo con empleo y sin empleo con derechos mínimos. Por ejemplo, si hay empresas que han recibido los créditos, deben ser empresas que tengan un mínimo de pacto, ¿no?, interno, que no despidan trabajadores, ¿no?, con el mecanismo de la suspensión perfecta. Y el tercer pacto es el asunto de las regiones. Tenemos que ir, yo creo, a elementos de recentralización de la salud y probablemente en la educación. Lo que está pasando en salud es que es salud el que está corriendo con la logística, los traslados, los puentes aéreos, porque el MINSA ha perdido su capacidad de ente rector. Todos los hospitales de campaña los ha hecho de salud. En mi tierra, Huánuco, es salud el que te manda médicos, el que te está haciendo, va a ser un hospital, el que transporte equipo. Y entonces ahí tenemos una cosa que habría que discutir. Ahí yo lo dejaría como elementos iniciales de una hoja de ruta. Carmen, la Sí, misma bueno, pregunta. sí, muy de acuerdo con lo que señala Juan como ejes, ¿no? Yo quisiera, porque en realidad no discrepo con él, solo quisiera anotar lo difícil que es en el Perú abrir espacio para una agenda social y para una agenda que tenga que ver con la restitución de derechos, como decía al inicio, que son ya conculcados, ¿no? Tenemos un ministro de Trabajo que cuando habla del trabajo, habla del empleo temporal, es decir, se refiere en realidad a subempleo, no a la creación de verdad de trabajo. Ahí no podemos esperar nada ya de ese ministro y por lo tanto de este gabinete en un aspecto que es clave y con todos los problemas que el mismo Juan iba citando. Entonces lo que vemos aquí es que va a haber mucha más presión sobre una ciudadanía que ya venía desgastada antes de la pandemia, pero que con la pandemia está ahora sometida a un proceso de precarización aceleradísimo, aceleradísimo, ¿no? Todos estos discursos sobre las clases medias en el Perú creo que encuentran su límite también en este momento. Que se están empobreciendo, se han empobrecido en esto brutalmente. Absolutamente, ¿no? Empobrecimiento, pero es también el hecho de que, y ahí me incluyo, por supuesto, creo que cada quien puede hablar también desde la experiencia, ya que estamos en mucho forzados a estar en nuestros propios espacios, tenemos una sensación mucho menor de cómo ocurren las cosas en el país, pero nuestra propia experiencia es un buen elemento para hacernos una idea, ¿no? La calidad de vida, los costos de vida,
golpean muy fuerte a lo que se ha venido llamando por un gran tiempo sectores medios, ¿no? Donde muchísima gente ha perdido empleos que no eran pues en la práctica trabajo estable, trabajo con derechos, trabajo que pudiera asegurar ¿no? el sostenimiento, digamos, perdón por la redundancia, pero sostenible de las familias, ¿no? Entonces, esta idea de que el consumo y el tener un teléfono celular, ¿no? Eran buenos indicadores de la expansión de una clase media, el Perú transformado en una sociedad mesocrática, ese es un globo que también se desinfla con fuerza en el contexto de la pandemia. Entonces, lo que vamos a tener después de la crisis económica y política es una crisis social, si no la estamos viendo ya, pero de proporciones muy, muy grandes, ¿no? Y yo no veo al gobierno preparándose para eso. Entonces, es fundamental reconstruir el sistema de salud y es fundamental reconstruir el sistema educativo público. El problema es que esas dos cosas que podrían parecernos tan elementales a muchísimas personas en el país, ¿no? Son dos de las cosas que por décadas se ha trabajado precisamente para destruir. ¿Sí? Son dos de las cosas seguramente todo el mundo estaría de acuerdo en que hay que hacer esa reforma, ¿no? O sea, todo el mundo va a decir que está bien, que hay que reformar. Menos las élites empresariales que se enriquecen con las clínicas, que se enriquecen con la venta de medicinas, ¿no es cierto? Menos todas las empresas privadas que pues viven de eso hace décadas, ¿no es cierto? Y son las personas que en este gabinete toman las decisiones principales. Es decir, las empresas en el Perú, en el contexto de la pandemia, no han sufrido mayores daños económicos y aún así reclaman más beneficios, ¿no? Entonces, a mí me parecería que este último año del presidente, que es un presidente muy débil, no fue elegido él directamente para gobernar, no tiene partido, no tiene bancada, ¿no? Es el hombre más solo del planeta, ¿no es cierto? Este presidente con toda esa debilidad, pero aún así con una misión muy clara de la ciudadanía, ¿no? Con un respaldo popular aún importante, tendría que por lo menos esos puntos, ¿no? La cuestión del agro, la cuestión de la salud y la cuestión de la educación, ponerlos al centro para reconstruir, ¿no? las piezas fundamentales de lo que sería una sociedad viable, ¿no? Yo quería dar un dato. Hasta la fecha, solo el 62% de los beneficiarios del bono rural han cobrado el bono. Quiere decir que el 38% de los beneficiarios, no digo de toda la población rural, todavía no cobra el bono. Lo doy como dato, ¿no? Porque ese es un dato que expresa un poco lo que hemos estado conversando en términos de la desigualdad. Pero se nos está yendo el tiempo, y quería preguntarles, y en todo esto, había una agenda que era la reforma política y había un Congreso que fue elegido luego de una crisis muy profunda que vivimos en el periodo Kuczynski y luego Vizcarra contra el fujimorismo, que se suponía que su tarea fundamental era culminar la reforma política. Y la cosa es súper confusa, nadie sabe a dónde va, y el día de ayer el señor Chejaez le ha dado vacaciones a su Comisión de Constitución por una semana, demostrando que probablemente la cosa quede finalmente en nada. Quería hacerles una última pregunta sobre esto, el tema del Congreso, pero además el tema concreto de la reforma política. ¿Va a pasar algo más o ahí quedó la reforma? Juan. Yo creo que las cosas que... O sea, me da miedo pedirle cosas al Congreso, ¿no? Porque podría ser que haga lo que ha hecho en las últimas semanas. Sí me parece fundamental que no se cierre el escenario electoral y se impida otras postulaciones. Las encuestas dicen que 4 de los 5 candidatos mejor ubicados en la intención de voto no tienen partido. Por un lado, eso es un problema, porque podríamos tener gobiernos que son independientes, cuyo presidente es independiente hasta de su propio partido. El problema está que frente a ellos tenemos un elenco que antes se llamaba estable, y yo creo que es un elenco inestable, ¿no? Que cree bueno, que fue arrasado por la Bajato, digamos, ¿no? El elenco estable sí, prácticamente ha sido arrasado que cree por la Bajato, que en sus manos puede estar el gobierno. El desafío, creo yo, es construir tener un gobierno fuerte, que tenga cierta estabilidad en el Parlamento y sea capaz de encarar
dos claves del futuro. Y aquí un poco de perspectiva. Uno, que responda a la pregunta de cuál va a ser la velocidad de la reactivación. Y en segundo lugar, cuál va a ser la posibilidad de una cohesión política del 2021 para adelante. Y las decisiones que se tomen deberían estar en esa ruta. Y entonces, si la competencia política tiene mayor calidad, hay más transparencia y es más predecible, yo creo que es mejor. Y en segundo lugar, desde ese punto de vista, sería ideal mirar en enero y febrero los resultados de la reactivación. Porque si la reactivación está en marcha, o es, digamos, una reactivación relativa, la gente podría decir, bueno, este es el camino y caminemos ahí. Una reactivación mínima podría implicar que la gente mire a los extremos de izquierda o de derecha. Y lo que se ha visto en el Congreso en las últimas votaciones es una cosa muy extraña que a mí me ha sorprendido. Y es el establecimiento de un arco político bien amplio. La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas con el centro de Yapa. Entonces, Todas las votaciones tienen, todo se aprueba con más de 100 votos, ¿no? Sí, 110, para producir una reforma constitucional terrible en 10 minutos. Carmen, Sí, bueno, ¿esperas algo tú del Congreso de la República y sobre el tema de la reforma política o crees que ya será no, para el próximo? yo la verdad espero poco, ¿no? Creo que queda un poco para el siguiente congreso y creo que en eso hubiéramos podido tener un mejor espacio de discusión de una reforma que es imprescindible a no ser por la pandemia, ¿no? Creo que también parte del problema es una ciudadanía que, digamos, venía también quizás vinculándose un poco más a estos temas, pero que ahora básicamente está concentrada en sobrevivir como pueda en las peores condiciones. Entonces, ese es un escenario que ha perdido, tengo yo la sensación, muchísimo peso. Ahora, yo, a diferencia de Juan, no veo ni izquierda ni derecha en el Congreso, ni tampoco me parece que sean, y bueno, yo cada vez que tengo que hablar de esos temas lo digo, ¿no? Yo no veo cómo esas coordenadas siguen explicando algo en el país. A mí lo que me parece sí importante de reflexionar es la fuerza que van adquiriendo los grupos religiosos y sus expresiones políticas muy visibles en el Congreso, ¿no? Ahí sí hay una fuerza que ha sido importante para intentar sabotear, por ejemplo, la introducción del enfoque de género en la política educativa, ¿no? Ahora, curiosamente, la entrada del FREPAP al Congreso ha sido muy significativa y ahí tenemos un grupo que se va destacando por presentar propuestas interesantes. Parece ser el grupo más orgánico de todos los que hay en el Congreso, ¿no? Es la bancada más organizada, orgánica y con mensajes más claros, por lo menos, más allá de si uno está de acuerdo o no. Tiene sentido porque tú, como eres también antropólogo y sabes bien, y los israelitas del Nuevo Pacto Universal, nosotros lo conocemos desde que éramos estudiantes, tienen una organización social potente, verdadera, a diferencia de todo lo que pasa como partido político hoy en el Perú, y el FREPAP su expresión política hoy en el Congreso, ¿no? Entonces, eso sí es una cosa de verdad. Lo otro, no sé. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerle a Juan de la Puente y a Carmen Ilizarbe por sus aportes, su análisis, su lectura. Creo que se viene un periodo muy complejo, en términos sociales muy complejo, y en términos políticos también va a ser complejo. Los económicos no quiero ni mencionarlos, pero creo que sí se necesita, recogiendo también los aportes de ustedes dos, empezar a revisar también algunos conceptos o ideas que hemos estado manejando y también, creo, no caer a veces en lo que caemos todos, sobre todo en los medios, ¿no? De repetir, se lanza una nueva frase de la reactivación o la suspensión perfecta o cualquiera de estos términos, o el discurso de la guerra, que es muy peligroso, y todo el mundo lo empieza a repetir sin reflexionar y sin pensar cuál es la dimensión de usar ese tipo de discurso. Entonces yo quiero agradecerles a los dos. Seguramente vamos a volver a conversar en próximas mesas con ustedes sobre estos temas y sobre otros temas que aparezcan. De todas maneras, sobre el tema político, sobre el tema de conflictos también, que es un tema que ustedes también siguen. Y me he comprometido ya con Juan de la Puente a que vamos a hacer
la próxima mesa mulera territorial o regional, como le llamo yo, sobre su región, que es Huánuco, que está viviendo una crisis muy grave. Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy y conmigo hasta el 28 de julio en las mesas para comentar el mensaje presidencial. Nos vemos. Chao. Gracias. 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 Gracias.